Hola, mi nombre es Susana Sosa y voy a presentar mi ponencia titulada Suministro solar alternativo para un aire evaporativo. Este será el contenido de mi presentación. Se sabe que uno de los recursos más importantes en la actualidad es la energía eléctrica, por sus tantas aplicaciones como la conservación de alimentos, seguridad, acondicionamiento climático, entre otras. La propuesta surge de atender la necesidad de acondicionamiento de aire en regiones marginales, donde el suministro energético es variable, incosteable o en ocasiones es inexistente. En este proyecto se busca rediseñar el sistema eléctrico de un aire lavado, donde se reemplaza el motor de corriente alterna por uno de corriente directa, los cuales serán alimentados por una fuente, ya sea de corriente alterna o un arreglo de paneles solares. Se procedió aquí a estimar la carga del motor para poder definir la dimensión de paneles solares, utilizando la fórmula de voltaje por corriente igual a potencia, obteniendo un total de 900 watts. Los valores mostrados en la tabla corresponden al motor que se utilizó para este proyecto. Para el arreglo de paneles solares se estimó un valor de 90 voltios y una corriente máxima de 20 amperes. En la tabla de la izquierda se muestran los parámetros del modelo que se eligió, del cual se utilizaron un total de 6 paneles. También fue necesario usar un rectificador por el uso de los dos voltajes que se van a emplear, el de corriente alterna y el de corriente directa, al igual que un filtro capacitivo que se formó muy básicamente con 4 diodos y un capacitor de 100 microfaradios para poder tener una señal directa lo más fiel posible. En la etapa de potencia y control se utilizó un diodo para la protección de los componentes, al igual que un divisor de voltaje, utilizando las ecuaciones que se muestran en la pantalla. Y al final se limitó todo a 15 volts para las características que lanzó el diodo. Procedimos al diseño de tablilla. Se diseñó en la herramienta de Proteus y se tomaron en cuenta 3 factores para este. El primero, la corriente que manejará el circuito, en este caso utilizamos 20 amperes. El segundo punto era la máxima temperatura que puede la tablilla soportar, y se usó una base de temperatura ambiente de 25 grados. Y el tercer punto es la altura o la cantidad de cobre que la tablilla debe tener. También se tomó en cuenta el ancho de la tablilla. Esto con el propósito de poder conducir cierta corriente sin que los componentes se dañen. El siguiente sensor es un sensor de corriente que se utiliza para decidir cuál fuente de alimentación se va a habilitar, si la de corriente alterna o si la de paneles solares. El sensor va a interpretar las señales de corriente dado por un programa que se hace en Arduino. Para la simulación se utilizó una herramienta llamada Simulink del programa MATLAB. Como primer punto tenemos el rectificador con filtro capacitivo, que fue el de 4 diodos, un capacitor de 100 microfaradios. A este solo se le agregó el voltímetro, un osciloscopio y una fuente. Para simular el arreglo de panel solar se utilizó uno con los mismos parámetros, ya que no se tenía el que se utilizó en modelo físico. Se le incluyó la irradiancia, temperatura y a su salida un diodo bypass. Como tercer punto, el relevador. Este se utilizó para que se pueda alternar entre sus dos fuentes, corriente alterna y paneles solares.
va a ir variando por un tiempo definido de 1/60 segundos. Nuestro cuarto punto es para regular y elevar el voltaje de salida, como un promedio de 70 voltios. Este es un convertidor boost, que ese es su propósito. Aquí se ve la simulación del modelo completo propuesto, donde ya unimos todos los elementos anteriormente simulados. En nuestros resultados, el circuito se simuló en Proteus, debido a que esta es una herramienta muy útil para el diseño de circuitos electrónicos. Esta gráfica también es simulada en Proteus, donde se puede observar el circuito rectificado. La onda amarilla es la entrada en su valor inicial y la onda verde es ya cuando se utiliza el rectificador. Los resultados en Simulink aquí muestran la señal de corriente alterna y señal rectificada, obteniendo una mejora con el filtro. Podemos ver la comparación de las dos gráficas. También se muestra el efecto después de colocar un convertidor boost a la salida de los paneles y se puede ver el aumento de voltaje claramente. Después aquí se muestra el modelo del relevador, donde se utilizaron las dos fuentes alternadas de 1/60 segundos. Finalmente, igual con el relevador, se observa cómo el motor trabaja con una normalidad, a pesar de alternar de su fuente a otra en 1/60. Se puede decir que es un tiempo muy exagerado, puesto que el sistema solo va a utilizar la alimentación del motor cuando el voltaje generado por los paneles solares no sea suficiente. En nuestros resultados económicos se calculó un valor de $22,709 con un periodo de recuperación de 14 años, con estos cálculos correspondientes, como se pueden ver en la pantalla. Nuestras conclusiones es que la realización de este proyecto es con la finalidad de buscar un uso de alternativas para la producción de energía eléctrica. Esto debido a que los métodos convencionales emplean recursos no renovables, que es una de las problemáticas. Y los recursos renovables suelen ser a veces más costosos en cuanto a la inversión, pero pueden beneficiar mucho al usuario que disminuya su gasto generado a la larga, dando muy buenos frutos. Estas son algunas de mis referencias. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.